¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a esta clase en donde vamos a abordar la introducción a un bloque nuevo donde el tema principal son las bases de datos. Como podemos observar, las bases de datos no es un término que nosotros no hayamos escuchado en alguna ocasión. Al contrario, día a día es parte de nuestro lenguaje y es parte de lo que nosotros sabemos. Se implementa en distintas áreas y sirve para muchas cosas. Ok, el bloque de nuestra asignatura intenta ayudarnos a que ustedes vean la implementación, la aplicación, el funcionamiento, la estructuración y todo lo relacionado a lo que son las bases de datos, pero sobre todo a lo que se denomina gestor de base de datos. Aquí vemos diferentes imágenes con nombres precisamente de aquello que nosotros vamos a denominar gestor de bases de datos. ¿Y qué es un gestor de base de datos? Pues son esos programas, ese software que está disponible en el mercado para que nosotros podamos construir una base de datos de manera electrónica y a través de esta poder almacenar una cantidad enorme de datos que para nosotros se convierte en información y obviamente que esté disponible en el momento que nosotros lo requeramos. Tenemos varios programas en el mercado, pero los más significativos vamos a ver que son, por ejemplo, Paradox en diferentes versiones, que tenemos a PostgreSQL, que también es un gestor de base de datos, un lenguaje que nos permite a nosotros estructurar a través de comandos precisamente una base de datos, repito, electrónica. Y aquí vemos una marca de software muy popular que es Microsoft y en este caso es Access, el nombre que recibe el gestor de base de datos que posee esta compañía para que nosotros podamos, insisto, crear bases de datos y que lo hagamos de una manera muy sencilla. Y además que es un programa que puede estar disponible en nuestro equipo de cómputo porque viene como parte o incluido en el conjunto de programas cuando se instala la paquetería de esta marca. Entonces, vamos a comenzar por ver qué es una base de datos. Pues aquí les puse varias imágenes y ustedes pueden darse cuenta que, bueno, las bases de datos existen y han existido desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué lo caracteriza? Bueno, pues es un espacio de almacenamiento, ¿cierto? Es un espacio de almacenamiento. Pero su característica principal es que está estructurada, está organizada y permite la disponibilidad de los datos o que para nosotros es llamada información con una facilidad mucho más sencilla. Ejemplo, nuestra libreta de apuntes de una asignatura es una base de datos.
¿Por qué se convierte en una base de datos? Pues muy sencillo, porque en ella nosotros llevamos un orden secuencial de los temas que generalmente son de menos a más relacionados con la asignatura. ¿De acuerdo? Y cuando nosotros queremos consultarla y visualizar esa información que nosotros recopilamos en este espacio, pues sabemos que tiene un orden y un sentido y para nosotros es importante, ¿cierto? Muchos libros también son considerados una base de datos porque también poseen una enorme cantidad de datos, de información para nosotros, de caracteres que tienen sentido, que tienen un porqué y obviamente, repito, están estructurados de una manera que nosotros podemos consultarla a través de un índice de contenido, a través de un número de página, a través de fechas, por ejemplo en el caso de las libretas, a través de temas que nosotros sabemos cómo está conformado este espacio de almacenamiento. Otro ejemplo de una base de datos podría ser una agenda general o una agenda personalizada. ¿Por qué? Porque también dentro de esta encontramos una infinidad de información que para la persona dueña de esta pues le sirve de apoyo para respetar horarios, para respetar fechas, para recordarlas, para realizar actividades programadas sin ningún problema. Vemos que cuando vamos a una oficina podemos encontrar también lugares físicamente donde también se puede guardar información y que se convierten también en una base de datos física, porque no todo es de manera digital o electrónica como hoy día sabemos que se va dando ese cambio, ¿cierto? Vemos, por ejemplo, que en algún lugar vamos a tener un estante, un archivero llamado por nosotros de esa manera, donde guardamos precisamente ¿qué cosas? Pues archivos, folders, que están ordenados bajo una estructura, bajo un orden en el cual nosotros a la hora de querer buscar información la encontremos también de una manera muy rápida, ¿cierto? Pero también puede ser a través de carpetas. En casa, ¿dónde podemos encontrar una base de datos? Uy, en muchos espacios. En la cocina puede ser a través de un recetario, donde obviamente el recetario es precisamente un recopilado de información que nos permite elaborar platillos de manera particular y con ciertas condiciones o características. Y entonces por eso hace que se denomine no nada más espacio de almacenamiento, sino base de datos. Repito, porque a través de este espacio de almacenamiento tenemos varias ventajas. Un orden que se da por la estructura y una facilidad de acceso a esta para poder trabajar con esa información, utilizarla o sencillamente guardarla. De otra manera, ya en casa podemos ver que en nuestros papás, en algún espacio de la casa, sobre todo puede ser un cajón, un closet, un, un lugar en donde ellos guardan infinidad de documentos que pueden ser relacionados, por ejemplo, con ustedes y se convierte en una base de datos porque probablemente tenga su mamá una carpeta en donde va poniendo todos los documentos relacionados con cada uno de sus hijos. Puede tener un espacio donde guarda todos los documentos relacionados con la casa, que las escrituras, que los pagos que se realizan de previo, etc. También llegan a tener y puede ser un ejemplo de una base de datos algo donde nosotros guardamos nuestras fotografías
¿Y cómo le denominamos? Álbum fotográfico, ¿cierto? Y ahí puede ser que su mamá o ustedes o alguien de la casa, su papá, se haya tomado la delicadeza de poner las fotografías desde que se casaron, desde que tuvieron su primer hijo, de ahí cómo fue creciendo, sucesos significativos a través de imágenes que se van recopilando de la familia y que para uno llega a ser importante, pero no nada más las tienen ahí guardadas como si nada o todas revueltas. Generalmente tienden a buscar una manera de que al quererlas ver, visualizar, las puedan consultar sin ningún problema. Ok, nuestro teléfono celular hoy día también es un espacio de almacenamiento que tiene a su vez un conjunto de bases de datos que nos ayudan a tener también nuestra información, nuestros datos organizados. Tenemos la aplicación del famoso calendario, tenemos la aplicación del espacio de almacenamiento para las fotografías que le llamamos galería. Tenemos también un espacio de almacenamiento que le llamamos contactos, que ahí también guardamos información relacionada con cada uno de estos. Tenemos un espacio para guardar la música. En fin, como podemos darnos cuenta, cada una de estas aplicaciones está construida con el apoyo o trabaja con el apoyo de una base de datos. ¿De acuerdo? Entonces, ya que podemos reconocer qué es una base de datos a grandes rasgos, entonces vamos a comenzar con la introducción, que parte de que nosotros, repito, vamos a apoyarnos de las bases de datos para poder almacenar información que a nosotros nos interese relacionados con qué, con algún tema o alguna situación en particular. Ejemplo, en la escuela existen gestores de bases de datos que se utilizan en registro y control escolar. ¿Por qué? Pues porque precisamente ahí se guarda información relacionada con cada uno de ustedes, que en qué grupo van, que cuántas materias llevan, que en qué semestre están, que qué calificaciones tienen, que qué materias han reprobado o cuáles han pasado, cuál es su estatus en la escuela, información personal como dónde viven, quién es su tutor, etc., sus condiciones a veces socioeconómicas y demás. ¿Qué otro lugar? La biblioteca. La biblioteca también es un espacio básicamente considerado también una base de datos. ¿Por qué? Pues porque también ahí se utiliza un programa donde se tiene un registro de todos los libros que están disponibles en ese espacio. Pero a su vez la misma biblioteca recopila un conjunto de libros o infinidad de libros que a su vez están clasificados en los anaqueles para que nosotros podamos ir y consultarlos sin ningún problema y volverlos a dejar cuando terminamos. Y para nosotros el hecho de que estén acomodados de la manera en la que están facilita la consulta, ¿cierto? Entonces también físicamente la biblioteca es una base de datos y a su vez utiliza un gestor de base de datos, que es ese programa donde se guardan esa información relacionada con los libros que se tienen ahí en ese espacio. En nosotros, docentes, también generamos nuestras pequeñas bases de datos porque también tenemos por semestre clasificadas las materias que damos, el material que vamos generando, que estamos utilizando, por parciales también los estructuramos, por grupos, muchas ocasiones, por fechas, por semestres y demás, ¿ok? Dentro de este espacio
en esta introducción que vamos a hacer con respecto a las bases de datos, yo quiero compartirles que justamente las bases de datos están conformadas por varios elementos y que los gestores de bases de datos utilizan esos elementos para poder guardar la información de una manera específica, ordenada, repito, estructurada y repito, que esté disponible cuando nosotros lo necesitemos. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, para empezar, le vamos a llamar base de datos al espacio donde se van a guardar pues nuestra información, que para el espacio se convierten en datos porque para ellos no tienen sentido, para nosotros sí. Otra característica es que dentro de estos espacios de almacenamiento, los datos tienen una relación. Si hablamos de, están como clasificadas, están como vinculados los temas para que estos a su vez tengan sentido. Y bueno, una base de datos va a estar conformada por otros subespacios, donde precisamente se va a guardar esa información que a su vez dentro de estos subespacios tenemos otros espacios más pequeños donde a su vez también se guarda información, pero con base a su descripción. Y después también guardan estos subespacios esos datos todos relacionados para que nosotros después le encontremos sentido y lo veamos como un espacio de almacenamiento de información. ¿De acuerdo? Ahora bien, en un gestor de base de datos vamos a escuchar y vamos a manejar estos términos que están aquí. Base de datos, campo, registro, tablas, formularios, consultas, informes. Estos términos, cada uno de ellos lo vamos a ir viendo poco a poco. Y bueno, para que sea más fácil comprenderlo, voy a empezar por describirles que 1. Vamos a crear un archivo dentro de estos programas gestores llamados de bases de datos, un archivo que se va a llamar base de datos. Que dentro de esos archivos vamos a tener otros espacios que se van a llamar tablas. Como en una hoja de cálculo, como Excel, que tenemos un archivo llamado libro, que el libro a su vez está conformado por hojas. Pues aquí el archivo no se llama libro, se llama base de datos y en lugar de llamarse hojas se van a llamar tablas. Y a su vez estas tablas tienen dos elementos que las conforman. Por ejemplo en Excel se les denominan columnas y filas, ¿cierto? Pues aquí las columnas son generalmente, o el inicio de las columnas son a lo que nosotros vamos a denominar campo, porque lleva los nombres de los datos que va a almacenar ese espacio. Y en lugar de llamarlos filas, se les llaman registros, porque de ahí se van a guardar esos datos que para nosotros es información de un tema en particular. Vamos a ver entonces aquí. En su actividad yo les pido que ustedes relacionen estos conceptos o términos con cada uno de estos que están aquí. Pues vamos a irlos leyendo. Ya leímos primero los términos que son base de datos, campo, registro, tabla, formularios, consultas, informes. Y acá de este lado vemos que tenemos varios elementos que son las descripciones de estos.
¿ok? Los vamos a ir relacionando. Para ello me voy a apoyar del lápiz para ir marcando. Y ok, comenzamos. Le voy a poner de color negro. Ahí está. Bueno, comenzamos. El primero dice, se conforma de campos relacionados entre sí para integrar registros. Repito, dice, se conforma de campos relacionados entre sí para conformar registros. ¿Qué es? Ah, pues es una tabla. Entonces, aquí vamos a dibujar el 1. No me quedó tan bonito mi 1, pero ustedes ya saben que es un 1. ¿Ok? Siguiente. Conformada por campos, registros y tablas útiles para procesos que manejan grandes volúmenes de información. Ah, pues bien fácil. ¿Qué dijimos? Pues es ese espacio de almacenamiento llamado base de datos. Siguiente. Elementos de la base de datos que permiten usar datos de una o más tablas para modificarlos, visualizarlos o almacenarlos como otra tabla. Repito, elementos de la base de datos que permiten usar datos de una o más tablas para manipularlos, visualizarlos o almacenarlos como otra tabla. ¿Esos que son? Consultas. Siguiente, la 4. Elementos para capturar y editar los registros en una o varias tablas. ¿Qué son esos? Los formularios. Es un espacio que se utiliza como medio o como interfaz para guardar los datos de manera más amigable en un espacio como una tabla, ¿sale? Entonces es aquí. Siguiente. Unidad más pequeña de información que se integra en una base de datos. Ah, ¿ese cuál va a ser? Repito, unidad más pequeña de información que se integra en una base de datos. Eso lo vamos a dejar pendiente para que vean cuál es. Formato impreso de los registros con un determinado formato. Es el informe, o sea, ya es el medio a través del cual nosotros podemos visualizar la información de manera específica, de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Es el 6, ¿sale? Luego, conjunto de campos relacionados entre sí. Ah, pues bien fácil, son los registros. Y por tanto, ¿cuál era el 5? Ah, pues el campo. El campo es la unidad más pequeña que puede existir en una base de datos. ¿Ok? Luego, en la actividad les solicito que den respuesta a cada una de estas preguntas. Y comienzo por decir, la 1. Explica cuál es la utilidad de ordenar la información mediante una base de datos. Yo lo mencioné hace un instante infinidad de ocasiones. ¿Cuál es la utilidad? Repito, de ordenar la información mediante una base de datos. Ya dijimos, la disponibilidad. ¿Qué más? La relación que tienen los datos. ¿Qué más? La posibilidad de almacenarlos. ¿Qué más pudiera ser importante o útil en este caso? Que están ordenados, que están estructurados y por tanto
facilitan las actividades que se puedan realizar con ellas. La siguiente pregunta dice, realiza una lista de los aspectos que consideras necesarios e importantes para el manejo de la información. Los acabo de mencionar también, algunos de ellos. Repito, realiza una lista de los aspectos que consideras necesarios e importantes para el manejo de la información. Esa se la voy a dejar para que ustedes la contesten con base a sus criterios y si gustan también se pueden apoyar de una consulta bibliográfica a través de una página o un sitio web. ¿Sale? La siguiente menciona algunos problemas cotidianos, escolares y o laborales que se puedan resolver mediante el uso de las bases de datos. Ya mencioné ejemplos de bases de datos físicas que tenemos. Y obviamente, entre estas bases de datos físicas o este tipo de bases de datos, nos vamos a dar cuenta que puede haber inconvenientes. ¿Por qué? Por ejemplo, el archivero. ¿Qué puede tener como inconveniente? Pues que ocupa mucho espacio. Imagínense, por ejemplo, en el plantel, si se guardaran todos los folders que tuvieran toda la información relacionada con cada uno de los alumnos de todas las generaciones que han estado en ese plantel, en nuestra escuela. Pues son muchísimos. El espacio que tiene registro y control escolar no tendría ese tamaño que tiene hoy día si eso sucediera. ¿Por qué? Pues porque no habría espacio suficiente para poder almacenar tantos papeles. Otro ejemplo. ¿Qué pasa si no se determina un lugar de guardado de nuestras bases de datos físicas? Ejemplo, puede ser nuestra agenda, puede ser nuestro recetario, incluso nuestras propias libretas, ¿cierto? O nuestros libros. ¿Qué pasa si no los dejamos siempre en un lugar? Pues que el día que lo andamos buscando no lo vamos a encontrar o no nos vamos a acordar dónde quedó. Que llega a pasar, por ejemplo, con los famosos álbumes de fotografías. ¿Dónde lo dejamos? ¿Dónde está tal el documento? Entre tanto que se ordena o se intenta ordenar, de todos modos al hacer la consulta, o una de dos, tengo que tener una buena memoria para recordar exactamente dónde los dejé y cómo los dejé más o menos acomodados, o en su defecto, me voy a tardar mucho tiempo para encontrarlos porque voy a tener que estar consultando y moviendo de uno por uno, ¿cierto? Hasta llegar a su lugar. Si yo ando buscando, ejemplo, en mi agenda de contactos, algún personaje, un familiar, el que sea, también físicamente cuánto me puedo tardar. Pues primero, la ventaja es que tiene unas pestañitas, este tipo de espacios de almacenamiento tienen unas pestañitas que tienen letras y generalmente la gente estructura llenando precisamente, poniendo el nombre y el número telefónico de la persona o los datos de esa persona de acuerdo a la letra con la que empieza su nombre. Pero en lo que llego a la letra y en lo que, ¿qué tal si tengo varios de ese tipo? No es lo mismo a que tú, por ejemplo, en el celular, cuando quieres buscar un contacto o una fotografía y demás, pues nada más le das clic en el icono de la lupa y escribes el primer carácter, el primer nombre, etc. y te da el resultado automáticamente, ¿cierto? Esa es una de las cosas que se pueden tener como problema de las bases de datos cuando se tienen de manera física y que si llegara a haber un problema en cuanto a una catástrofe natural, algún incendio o lo que sea, una pérdida, físicamente probablemente sea más difícil de recuperarse, que ya vamos a ver más adelante, pues también las dificultades que se pueden tener cuando las bases de datos no son físicas, sino que son digitales o electrónicas como hoy día se pueden manejar. El orden de la información. Aquí, en su actividad, yo les doy una serie de datos. Y digo datos porque estos no están ordenados.
Entonces yo aquí lo que les solicito es que ustedes le den un orden de acuerdo a su sentido común de cómo pudieran acomodarse esos datos en una tabla para que fuese más fácil de identificarse cada uno de estos datos y estos datos se conviertan en información para nosotros. Porque no es lo mismo que yo lea aquí, Norma Pérez Chávez, nombre 46, 14, agosto 68, edad, apellido. No es lo mismo que yo lo lea así, a que yo lo tenga ordenado aquí a través de unos títulos y a través de una determinada estructura dentro de esta tabla. Y justamente es un ejemplo tan simple que nos permite a nosotros darnos cuenta por qué son importantes las bases de datos hoy día, tanto de manera física o en su defecto, y que a hoy día es una de las cosas que mueve las bases de datos electrónicas y que nosotros manipulamos a través de los programas llamados gestores de bases de datos. ¿Ok? Hasta aquí este primer momento de lo que es la introducción a las bases de datos.